Vamos ahora a resolver el cuestionario Ejercicios de Optimización. La pregunta 1 nos dice, un fabricante debe hacer una lata cilíndrica, por eso aquí tenemos un cilindro, tal que tenga un volumen de 16 pi centímetros cúbicos. La función que este fabricante debe analizar para asegurar que la cantidad de material sea la mínima posible es, y nos presentan 4 opciones. Primero, lo que debemos hacer en este caso es plantear o utilizar la condición. Para que el volumen sea 16 pi centímetros cúbicos, la lata, que tiene en su base, ¿no es cierto?, un radio y tiene una altura, debe tener un volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Recordemos, el área del círculo que está en la base por la altura de la lata. Entonces, el área de un círculo es pi por su radio al cuadrado y por la altura que tiene la lata. Eso quiere decir por h. Ahora, me dice que justamente ese volumen debe ser 16 pi. Volumen de la lata 16 pi. Por lo tanto, aquí puedo simplificar el pi con el pi y voy a despejar la letra h en función de mi variable r, que es el radio. Como el radio está multiplicando, pasa a dividir. Recordemos que debemos dejar el problema siempre con la variable más sencilla, que en este caso es el radio. Ya hemos utilizado la condición. Ahora sí vamos a sacar la función que nos pide. Dice que la función debe ser aquella que se debe analizar para asegurar que la cantidad de material sea la mínima posible. Para que la cantidad de material sea la mínima posible, la composición o las partes que tiene la lata deben contener la menor área. Por lo tanto, la función que vamos a hallar es la función de la menor área, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que la superficie de nuestra lata contiene dos partes. La superficie de la base, que es un círculo, y si yo le abro a la parte lateral de la lata, a la final me queda un rectángulo que se lo enrolla y me queda el borde de la lata, ¿verdad? Entonces tenemos dos partes. La superficie total de esta lata se compone del área 1, que es la base, más el borde de la lata, que es el área 2 en este caso. Ahora, el área 1 es un círculo, por lo tanto, el área de este círculo de la base sería pi por radio al cuadrado, más el área 2. El área 2, recordemos que es el borde que a la final se transforma en un rectángulo cuando yo le abro. Como podemos ver, la altura de ese rectángulo es la h que pusimos anteriormente. Ahora, ¿cómo sacamos la longitud de ese rectángulo? El momento que yo le enrollo, toda esta parte debe alcanzar en todo el círculo. Por lo tanto, la longitud del rectángulo es el perímetro de este círculo. ¿Cómo se saca el perímetro de un círculo? Simplemente 2pi por el radio del círculo. Por lo tanto, la base o la longitud de este rectángulo es 2pi por el radio. Ahora saquemos el área. El área de un rectángulo es base, que en este caso es 2πr por la altura, ¿verdad? Que la altura en este caso es h. Ahora, tengo la función ya de área, pero con el radio y con la altura. Como debo dejar en función de una sola variable, que en este caso es el radio, porque todas las respuestas tienen la variable del radio, entonces vamos a reemplazar en h lo que sacamos de nuestra condición anterior. Es decir, que el área ya en función solamente de la variable r me quedaría pi por el radio al cuadrado más 2 por pi y por lo que vale h. ¿Cuánto valía h? 16 sobre r al cuadrado. Aquí me faltaba la r. Finalmente simplifico la expresión. Entonces esta r se simplifica con el cuadrado de la r de abajo, quedándome así pi por r al cuadrado más 2pi por 16, 32pi. Y esto sobre una sola r. ¿Cuál de las opciones coincide con la función que acabo de determinar? La vamos a buscar. Tenemos entonces la opción A, porque es lo mismo este término primero que este término segundo, o al revés. ¿Por qué? Porque es una suma. Recordemos que da lo mismo sumar 5 más 2 que 2 más 5. Entonces esta expresión es exactamente la misma que la que acabamos de sacar, por lo tanto es la respuesta correcta.
Continuamos con la pregunta 2 del cuestionario Ejercicios de Optimización. Vamos a ver un problema de costos que nos dice: un fabricante de accesorios eléctricos tiene unos costos de producción descritos por la siguiente función, que ya la tenemos acá, donde X es el número de accesorios producidos por día. El número de accesorios que habría que producir diariamente para que el costo sea mínimo es. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la X para que esta función costo sea mínima. ¿Qué hacemos para eso? Sacar la derivada, ¿verdad? Como ya tenemos la función, sacamos directamente la derivada. La derivada de 800 es 0, la derivada de menos 10x es menos 10, y la derivada de esto de aquí me quedaría un cuarto, que es la constante. El 2 baja a multiplicar y x me queda elevado solamente a la 1. Resolviendo esta derivada me quedaría menos 10, mitad 1, mitad 2, más un medio de x es igual. Cuando nosotros queremos sacar un punto mínimo, debemos igualar la derivada a 0. Entonces, igualándole a 0, ahora sí, despejamos x. En este caso, este menos 10 pasa al otro lado positivo. En la pregunta 3 de nuestro cuestionario de ejercicios de optimización nos dice: una caja rectangular tiene una base cuadrada del lado X. No tiene tapa. Mucho ojo con esto, quiere decir que esta parte es vacía. El área de los lados y el fondo es 48. Mucho ojo con la condición. Halle las dimensiones de la caja de máximo volumen que cumpla estos requerimientos. Entonces, primero, como les he dicho, en los ejercicios geométricos debemos hacer cumplir la condición. La condición es que el área total de esa caja, de sus partes, sea 48. Si yo a esta caja le abro, tendría la parte de la base y 4 solapas, ¿verdad? La base, al ser cuadrada, tiene dimensiones x y x, pero a la altura de la caja le he puesto la variable y. Ahora, vamos entonces a sumar todas las áreas para cumplir con la condición de que eso sea 48. Como podemos ver, tenemos 4 solapas, pero estas 4 solapas tienen exactamente la misma área, ¿verdad? Entonces tendría 4 veces el área 1, que representa a las 4 solapas, ¿no es cierto? Ok, ahora tendría más el área de la base, ¿verdad? Pero el área de la base es esta área 2, que es un cuadrado. Y eso sumado me tiene que dar 48. Ahora vamos reemplazando por las variables que le hemos puesto, ¿verdad? Tenemos entonces 4 veces el área 1. El área 1 es el área de un rectángulo, es decir, base por altura. La base mide x y la altura mide y. Por lo tanto, x por y. Ahora, el área 2, en cambio, es un cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado, es decir, x por x, que queda x al cuadrado. Recordemos que debemos dejar siempre la condición despejada la variable y, en este caso, para dejar como variable a la x. Entonces, vamos nosotros a despejar la y, teniendo así 48 menos x al cuadrado, pasando este a restar, y este 4x que le está multiplicando a la y va a pasar a dividir. Listo. Ahora vamos a sacar la función del volumen, porque nos está pidiendo que maximicemos el volumen. Por lo tanto, necesito la función del volumen. Como es una caja, el volumen o la función del volumen está dada por la base, por la altura y por la profundidad. Eso quiere decir x por y por x. Quedándome de manera simplificada, x por x, x al cuadrado y por y. Pero como tenemos el volumen en función de 2 letras, no podemos todavía derivar. Recordemos que siempre debemos dejar en función de una letra. Para esto vamos a reemplazar lo que vale y en esta función de acá. Por lo tanto, el volumen me quedaría lo siguiente: x al cuadrado que multiplica a lo que vale y. ¿Cuánto vale y? 48 menos x al cuadrado sobre 4x. De esta manera hallamos la función del volumen con respecto solamente a x. Se simplifica esta x y este 4 pues puede salir como una constante, mientras que esta x entra a esta multiplicación.
x por 48, 48x, x por menos x al cuadrado menos x al cubo. Ahora, como queremos nosotros maximizar el volumen, para encontrar los puntos máximos se debe derivar la función e igualar a 0. Entonces vamos a derivar primero la función, quedándome la constante que sale siempre y la derivada de lo que está dentro. La derivada de 48x queda 48 y la derivada de menos x al cubo queda menos 3x al cuadrado. Seguido, para encontrar los máximos, igualamos a 0. Entonces, este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y al multiplicar por 0 se anula, quedándome entonces 48 menos 3x al cuadrado igual a 0. El 48 puede pasar al otro lado, quedándome menos 48 porque estaba positivo pasa a negativo. Entonces, x al cuadrado me quedaría menos 48 dividido para menos 3, porque este estaba multiplicando y pasa a dividir. Entonces, x al cuadrado es igual a 48 para 3, menos para menos más, y 48 para 3 a 16. Finalmente, para sacar ya la x solita, saco las raíces en ambos lados. Recordemos que una raíz arroja dos resultados. Un resultado positivo que sería 4 por 4 que da 16, pero también un resultado negativo que sería menos 4 por menos 4 que también da 16. Ahora, como tenemos dos valores, deberíamos analizar los puntos críticos con estos dos valores de x, pero no tendría sentido que una distancia mida un valor negativo. Por eso vamos a descartar esta opción, quedándonos solamente cuando x vale 4. Ya tenemos el valor de x, pero también necesitamos el valor de la altura de la caja, que es el valor y. Por lo tanto, reemplazamos este valor de x en la ecuación de y para obtener su valor, que nos quedaría 48 menos 4 al cuadrado sobre 4 por 4. Entonces y sería igual a 48 menos 4 al cuadrado, 16 sobre 4 por 4, que también sale 16. Resolviendo la resta de arriba me quedaría 48 menos 16, 32 sobre 16. La mitad 16, la mitad 8. La mitad 8, la mitad 4 y finalmente cuarta 1 y la cuarta 2. Entonces el valor de y cuando x vale 4 es 2. Buscamos esas opciones acá y tenemos que justamente la opción B coincide con los valores que sacamos y esta es la opción correcta. Finalmente, la pregunta 4 de nuestro cuestionario nos dice lo siguiente. Una empresa produce Q artículos y tiene las siguientes funciones de costo y la función de precio. La pregunta, ¿cuál es el nivel de producción que maximiza la utilidad? En otras palabras, ¿cuál es el número Q que maximiza la utilidad de esa empresa? Entonces, primero debemos sacar la función de la utilidad, tomando en cuenta que la fórmula para esto es los ingresos de la empresa menos los costos de producción de la empresa. El ingreso es el número de artículos producidos multiplicados por la función del precio, menos, en este caso, la función costo de los artículos. Entonces, la utilidad me quedaría lo siguiente. Q por la función P. ¿Cuánto vale mi función P? 50 menos 0.01 por Q. Menos la función costo. ¿Cuál es la función costo? 3500 más 5Q. Simplificando esta función, me quedaría lo siguiente. Q por 50, 50Q. Q por 0.01Q me queda menos 0.01 por Q al cuadrado. Menos 3500. Este menos, cambiaba de signo a estos dos valores porque aquí es negativo y le cambia de signo a toda la función. Y me quedaría menos 5Q. Ahora realizamos las operaciones de términos comunes. Por ejemplo, 50Q menos 5Q me queda 45Q.
menos 0.01q al cuadrado y menos los 3.500. Ya tenemos ahora la función utilidad con respecto a la variable q. Como nos piden maximizar esa función de utilidad, lo que hacíamos es sacar la derivada. Y esa derivada después igualarla a 0, ¿verdad? Entonces sacamos la derivada. De 45q queda 45. La derivada de esto quedaría menos 0.01. Este 2 baja a multiplicar y la q queda elevada a la 2 menos 1, que es 1. La derivada de 3.500 en este caso vale 0. Ahora, como queremos maximizar, igualamos la derivada a 0. Resolviendo entonces esta ecuación, este 45 que está sumando va a pasar a restar. Y esta multiplicación me quedaría menos 0.01 por 2, menos 0.02q. Y el 45 que pasa al otro lado. Finalmente, tendríamos que q es igual a menos 45 sobre menos 0.02. Teniendo entonces que la cantidad de artículos que maximizan mi utilidad sería, pueden ustedes tener en la calculadora, 45 dividido para 0.02. No me preocupo del signo porque menos para menos da más. El resultado de esa división sería 2.250 artículos. Buscamos esa opción dentro de nuestras respuestas. 2.200 no, 2.250 correcto. Por lo tanto, la opción B es la respuesta correcta.